La despedida en el aeropuerto fue la última. 20 años sin respuestas. Ella tenía 19 años. Una mochila cargada de sueños, un pasaje de ida a México y una sonrisa que no sabía que estaba a punto de desaparecer para siempre. El 8 de febrero del año 2003, Lucía Fernández se despidió de su familia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fue un abrazo corto, uno más de tantos. Pero ese fue el último. Desde ese momento, su voz se apagó. Su rastro se borró. Y comenzó un vacío que hasta el día de hoy nadie ha podido llenar. No hay cuerpo. No hay testigos. No hay culpables. Solo una familia que no ha dejado de buscar. 2 décadas han pasado y aún no hay respuestas. Pero esta historia no terminó. Porque ahora, después de 20 años, algo apareció. Algo que podría cambiarlo todo. Esto es Archivo 404. Y esta es la historia de una despedida que nunca tuvo regreso. Nunca pensaron que sería la última vez. Lucía Fernández, 19 años recién cumplidos, estaba lista para cumplir uno de sus mayores sueños: estudiar arte en el extranjero. Una beca obtenida con esfuerzo y excelencia la llevaría desde su ciudad natal, Rosario, hasta la capital de México, donde cursaría un programa universitario intensivo de ilustración y animación. Era el 8 de febrero de 2003, y el aeropuerto de Ezeiza estaba lleno de familias despidiéndose, de maletas rodando, de voces mezcladas con altavoces. Entre todo ese ruido, los padres de Lucía intentaban alargar el momento. Le acomodaban el cabello, le daban consejos de último minuto y sonreían, aunque por dentro sentían el nudo inevitable de soltar a una hija. Lucía, con su típica boina verde, les aseguró que escribiría apenas llegara, que ya tenía una compañera esperándola en el aeropuerto de Ciudad de México y que en unos días les mandaría fotos de su habitación, del campus, de todo. Dio un último abrazo rápido, como si la prisa del mundo no le dejara espacio a la ternura. Y se fue. La familia volvió a Rosario con el pecho apretado, pero con orgullo. Esa misma noche, intentaron llamarla para saber si había llegado bien. No respondió. Pensaron que era normal. El día siguiente, lo mismo. Pasaron 48 horas, y aún no había señales de ella. El primer pensamiento fue racional. Tal vez tuvo problemas con el chip del celular, o no encontró Wi-Fi, o simplemente estaba muy ocupada adaptándose. Pero el silencio empezó a crecer como un hueco dentro del pecho de su madre. Fue entonces cuando el padre de Lucía decidió comunicarse directamente con la Universidad Mexicana. La respuesta fue un golpe seco al corazón. Lucía Fernández no se ha presentado a clases, y según nuestros registros, nunca llegó al campus. Ahí comenzó el infierno. Llamaron a la embajada. Buscaron a la compañera de piso que supuestamente la iba a recibir. Esa joven jamás se presentó en el aeropuerto y nunca más fue localizada. La aerolínea confirmó que Lucía había abordado el vuelo desde Buenos Aires, pero en México no existía. Su nombre no aparecía en migraciones. No había cámaras que mostraran su salida del aeropuerto, ni testigos que recordaran haberla visto. Lucía Fernández se desvaneció entre la puerta de embarque en Argentina y el aire caliente de la Ciudad de México. 20 años después, ese mismo aeropuerto sigue en pie. Y los padres de Lucía vuelven allí, cada aniversario, con la misma pregunta que los consume desde entonces: ¿dónde está nuestra hija? Lucía Fernández no era una chica común. Desde pequeña, tenía una sensibilidad que parecía fuera de época. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas, ella se perdía en libros de arte, dibujaba en las paredes de su cuarto y pasaba horas enteras con sus lápices de colores, creando mundos propios. Su pasión era clara: quería ser ilustradora. Quería contar historias con imágenes. Quería dejar huella. En la secundaria había sido una alumna destacada, callada pero brillante. Su cuaderno era una mezcla de fórmulas matemáticas y dibujos increíbles, bocetos de cuerpos en movimiento, expresiones humanas, paisajes que parecían salidos de un sueño. Sus profesores la recordaban como alguien con un fuego interno muy fuerte, pero de voz suave. Cuando llegó la oportunidad de postularse a una beca en el extranjero, no lo dudó. Mandó su portafolio, una carta escrita a mano, y semanas después, la noticia llegó: había sido seleccionada para estudiar durante un año en una de las universidades de arte más reconocidas de México. Aquella fue una revolución emocional para toda la familia. Su madre lloró de alegría. Su padre no paraba de repetir que estaba orgulloso. Y Lucía solo sonreía en silencio. Estaba feliz, sí, pero también tenía miedo. Nunca había salido del país. Nunca había estado tan lejos de casa. Aún así, su decisión estaba tomada. Los días previos al viaje fueron intensos: trámites, maletas, despedidas, compras de última hora.
Se organizó una pequeña reunión familiar en la casa. Lucía se sacó fotos con sus abuelos, con su hermana menor, con sus amigos de toda la vida. Cada persona le deseaba suerte, como si ella fuera a cruzar una frontera invisible hacia otro universo. Y, en cierto modo, así fue. Uno de los momentos más emotivos fue cuando, días antes de partir, escribió una carta para su hermana. No se la dio en mano. La dejó escondida en el cajón de su cómoda, con una nota en la tapa para cuando me extrañes demasiado. En esa carta, Lucía le decía que todo iba a salir bien, que iban a estar siempre conectadas, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia, y que cuando regresara, iban a recorrer juntas los lugares más lindos de Argentina. Esa carta se volvió un tesoro, una reliquia. El último mensaje claro, sincero, tangible de alguien que, a partir de ese viaje, se convirtió en silencio. La beca que debía abrirle las puertas del mundo, terminó cerrándole las puertas de la realidad. Y nadie sabe por qué. Según el plan original, Lucía llegaría al Aeropuerto Internacional Benito Juárez alrededor de las 6:45 de la mañana, hora local. Desde allí, debía ser recibida por una joven mexicana llamada Rebeca, una estudiante voluntaria del programa de intercambio, quien la acompañaría hasta la residencia universitaria, ubicada en Coyoacán, al sur de Ciudad de México. Todo estaba coordinado por la misma universidad. O al menos eso creían sus padres. En Rosario, la familia esperaba un mensaje. Algo, un correo, una llamada. Incluso una postal con su letra inconfundible. Pero ese primer día, no llegó nada. Tampoco el segundo, ni el tercero. A la semana, su padre, Jorge, comenzó a hacer llamadas directas a la institución en México. Y fue allí donde el vacío comenzó a tomar forma real. Lucía no se había presentado. Su nombre figuraba como ausente sin aviso. Nadie la había visto ingresar. El responsable de admisiones fue tajante. Quizás tuvo un cambio de planes, o se retrasó. A veces los estudiantes pierden un vuelo, o deciden hospedarse en otro sitio, pero eso no tenía sentido. Lucía no era así. No era de improvisar. No sin avisar. Desesperado, Jorge contactó a la aerolínea. Ellos confirmaron sí, Lucía subió al vuelo en Ezeiza. Incluso había sido registrada en el sistema, al pasar migraciones en Buenos Aires. Pero del otro lado, en México no había registro oficial de su entrada al país. Fue ahí cuando apareció un nombre clave: Rebeca Molina, la estudiante que debía esperarla. Pero cuando la familia intentó ubicarla, nadie del programa supo dar información clara. Algunos aseguraban que Rebeca se había retirado del voluntariado semanas antes. Otros dijeron que ni siquiera existía una persona con ese nombre en el listado oficial. El único dato real era un número de teléfono que, al llamar, sonaba desconectado. Lo siguiente que hicieron los padres fue contactar a la Embajada Argentina en México. Allí se abrió una carpeta oficial de búsqueda internacional, aunque los funcionarios advirtieron que no sería fácil. Hay miles de estudiantes que vienen y van. No podemos activar protocolos de desaparición sin evidencia de delito, les dijeron. Mientras tanto, la familia comenzó a contactar a todos los amigos, conocidos y contactos posibles que tuvieran en México. Una tía lejana, un ex compañero de trabajo del padre, un argentino radicado en Guadalajara. Nadie sabía nada. Nadie había visto a Lucía. En Argentina, el reloj seguía implacable, pero en casa de los Fernández todo parecía detenido en un tiempo de angustia y desesperación. Los días pasaban sin una sola noticia. Las llamadas sin respuesta, y los mensajes que quedaban en visto llenaban la casa de un silencio insoportable. Al principio, la familia creyó que Lucía estaba disfrutando, adaptándose al cambio. Pero ese silencio absoluto pronto se transformó en una alarma en su interior. No responde el teléfono, ni el correo. Algo no está bien, repetía su madre, Ana, con la voz quebrada. La denuncia oficial por desaparición se presentó apenas una semana después de que Lucía dejó de comunicarse, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las autoridades mexicanas recibieron el caso con una burocracia fría y rutinaria. Es una estudiante extranjera más, dijeron algunos funcionarios. Sin evidencias claras, poco podemos hacer. Por otro lado, la policía argentina no tenía competencia para actuar en México, y la embajada estaba limitada a funciones diplomáticas. Esa descoordinación de países y sistemas fue una brecha que el tiempo comenzó a devorar. La familia, desesperada, intentó comunicarse con organizaciones de derechos humanos, activistas locales y periodistas, buscando alguna pista o ayuda. Pero la respuesta fue siempre la misma: casos como el de Lucía son muchos, y pocos terminan bien. En México, el expediente quedó archivado en un rincón burocrático, sin avances claros. Mientras tanto, en Rosario, el dolor crecía, mezclado con la impotencia de no poder hacer nada. La madre empezó a buscar en foros de desaparecidos,
en grupos de Facebook, en páginas donde otros familiares compartían historias similares, con la esperanza de encontrar un hilo del que tirar. Una de las pocas certezas era que nadie había escuchado nada de Lucía desde aquella mañana de febrero. Nadie la había visto entrar a la universidad, ni tampoco salir de la ciudad. El miedo se hacía tangible. No era solo una estudiante que faltaba a clases. Era una joven que parecía haberse desvanecido del mapa, de la vida misma. Y mientras la familia luchaba contra el sistema, el reloj seguía corriendo, sin dar tregua. Los primeros indicios llegaron como fragmentos dispersos, pequeñas luces en medio de una oscuridad que parecía interminable. La familia Fernández recibió una llamada anónima que mencionaba haber visto a una joven con las características de Lucía en una estación de autobuses al norte de la Ciudad de México, varias semanas después de su desaparición, pero nadie pudo confirmar si realmente era ella. Por otro lado, algunos vecinos del barrio donde se suponía que Lucía viviría comentaron haber escuchado ruidos extraños en la casa que le habían asignado en la residencia universitaria. Voces que no correspondían a estudiantes, puertas que se cerraban de golpe en la noche. Sin embargo, la universidad negó que Lucía hubiera estado allí alguna vez. Mientras tanto, la policía mexicana comenzó a revisar imágenes de cámaras de seguridad cercanas al aeropuerto. En ellas se logró distinguir, con poca claridad, a una joven que podría ser Lucía caminando por la terminal sola, con su mochila verde característica. Pero esa fue la última imagen nítida que se tuvo de ella. Un testigo anónimo, cuya identidad nunca fue revelada, afirmó haber visto a Lucía acompañada de un hombre desconocido cerca de una zona poco transitada de la ciudad. Describió al hombre como alguien de aspecto sospechoso, con una actitud agresiva. Sin embargo, cuando intentaron seguir esa pista, el testigo desapareció y no volvió a contactarse con las autoridades. Se abrió entonces una línea de investigación que empezó a tomar una dimensión más oscura: la posible vinculación con redes de trata de personas que operaban en la zona. La familia, aterrada, buscaba desesperadamente respuestas, mientras las autoridades parecían moverse en círculos. Por primera vez, el caso dejó de ser solo una desaparición estudiantil y se convirtió en una búsqueda urgente contra un enemigo invisible y peligroso. Pero la verdad parecía alejarse cada vez más. La investigación parecía avanzar, pero en realidad daba vueltas en un círculo vicioso donde la verdad se escondía tras muros de silencio y negligencia. Las autoridades mexicanas mostraban una actitud evasiva, mientras que la policía argentina se limitaba a esperar respuestas que nunca llegaban. Los documentos oficiales empezaron a mostrar inconsistencias alarmantes, informes contradictorios sobre la última ubicación de Lucía, testimonios que se modificaban con el tiempo y una extraña falta de coordinación entre ambas naciones. Los protocolos de búsqueda, que debieron activarse con rapidez, fueron lentos y a medias. Algunos archivos desaparecieron misteriosamente o fueron mal archivados, generando un entramado burocrático casi impenetrable. La prensa local apenas tocó el caso, y cuando lo hizo, fue con un tono superficial, sin profundizar en las posibles causas o en la gravedad de la situación. En México, otros casos similares comenzaban a acumularse, víctimas que desaparecían sin explicación y sin seguimiento real. La sociedad parecía acostumbrada a la tragedia. La familia Fernández, agotada y frustrada, decidió tomar el control. Contrataron investigadores privados. Buscaron apoyo en ONGs y activistas que luchaban contra la desaparición forzada y la trata de personas. Pero cada intento se topaba con un muro invisible, una red de impunidad que protegía a quienes debían esclarecer el caso. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando, y la esperanza de encontrar a Lucía con vida comenzaba a desvanecerse lentamente. Su historia se volvía una más entre tantas, un expediente más en un sistema que parecía más interesado en ocultar que en resolver. Y así, 20 años después, la familia sigue esperando sin respuestas, sin justicia, sin paz. 20 años han pasado, pero para la familia Fernández, el tiempo se detuvo en aquel aeropuerto de Ezeiza, en ese abrazo que fue la última despedida. La ausencia de Lucía se siente en cada rincón de la casa, en la habitación que nunca se limpió, en los juguetes y libros que quedaron intactos, en las cartas sin responder que su hermana menor todavía guarda con esperanza. La madre, Ana, vive atrapada en un ciclo de espera y dolor. Sus días son una mezcla de rabia y tristeza, de recuerdos que la consumen y de una fuerza que la obliga a seguir buscando. Ha organizado marchas, ha hablado en radios y ha levantado la voz en cada foro donde se le ha dado oportunidad, pero nada parece romper el muro del silencio. El padre, Jorge, ya no es el mismo hombre fuerte que despidió a su hija en el aeropuerto. La desesperanza y la impotencia lo han envejecido prematuramente. Sin embargo, no deja de buscar pistas, no importa lo pequeñas o lejanas que sean. La hermana menor,
Mariana creció sin la guía de Lucía, con una mezcla de admiración y tristeza. Las preguntas sin respuestas la han perseguido desde niña, y cada aniversario de la desaparición es una herida que vuelve a abrirse. El círculo de amigos también se fragmentó. Algunos se mudaron, otros se alejaron, y pocos siguen involucrados en la búsqueda, cada uno enfrentando su propio dolor. La historia de Lucía se convirtió en un silencio compartido, una sombra que cubre a quienes la conocieron. Pero, a pesar de todo, la familia no se rinde. En cada marcha, en cada carta, en cada búsqueda, hay una promesa silenciosa: no dejar que el olvido gane. Porque detrás de cada número, de cada expediente, hay una vida que merece ser encontrada. Pasaron los años, y con ellos, la esperanza parecía desvanecerse lentamente entre el polvo de los archivos olvidados. Pero entonces, en una fría tarde de otoño, la familia Fernández recibió un sobre anónimo sin remitente. Dentro, una foto antigua, borrosa, con una nota escrita a mano: no está muerta. Busca más allá de lo evidente. La imagen mostraba a una joven con rasgos similares a Lucía, caminando por una calle poco transitada en el norte de México, junto a una figura masculina que no pudo ser identificada. Era la primera pista concreta en años. La chispa que volvió a encender la búsqueda. Esta nueva evidencia llevó a la familia y a algunos investigadores independientes a revisar casos relacionados de mujeres desaparecidas en esa región, muchas de ellas jóvenes estudiantes o migrantes. Se abrió una línea de investigación que apuntaba a una red que operaba en la sombra, desapareciendo mujeres sin dejar rastro. La familia decidió viajar nuevamente a México, esta vez con la determinación de ir más allá de la burocracia y la indiferencia. Se contactaron con activistas locales, periodistas de investigación y grupos de apoyo a víctimas de trata y desapariciones. La red que parecían haber descubierto era más grande y compleja de lo que imaginaban. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿dónde estaba Lucía? ¿Estaba viva? ¿O había caído víctima de una realidad mucho más oscura? Las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas seguía incompleto. A medida que la familia Fernández profundizaba en la búsqueda, se toparon con documentos y archivos que parecían ocultos a propósito. Informes oficiales con tachaduras, expedientes incompletos, llamadas sin registro y actas que no cuadraban. Era como si alguien hubiera querido enterrar la verdad. Periodistas independientes comenzaron a involucrarse en el caso, revisando testimonios, entrevistando a testigos y exigiendo acceso a información restringida. Algunos documentos revelaron conexiones entre desapariciones de estudiantes extranjeras y posibles redes criminales que operaban con impunidad en varias regiones de México. El silencio institucional se hizo más pesado, y las presiones para que la familia desistiera aumentaron. Pero ellos seguían adelante, impulsados por la memoria de Lucía y el anhelo de justicia. Los medios de comunicación empezaron a destacar la historia, poniendo foco en la alarmante cantidad de casos similares y la falta de respuestas concretas. Activistas y organizaciones humanitarias se sumaron a la causa, transformando el caso de Lucía en un símbolo de la lucha contra la desaparición forzada y la trata de personas. A pesar de las amenazas y obstáculos, la familia y sus aliados mantuvieron el archivo abierto, convencidos de que algún día la verdad saldría a la luz. Porque en cada documento, en cada testimonio, estaba la esperanza de encontrar a Lucía, o al menos, entender qué le pasó. 20 años han pasado desde aquella despedida en el aeropuerto. 20 años de preguntas sin respuestas. La familia Fernández aún guarda la esperanza, aunque cada día sea más difícil. La madre, con lágrimas contenidas, mira la cámara y dice: solo quiero saber si mi hija está viva, o si al menos puedo despedirme de ella. El dolor se ha convertido en lucha, la ausencia en memoria viva. Lucía ya no es solo un nombre, en un expediente. Es un símbolo de miles de desaparecidos que esperan justicia y verdad. Esta historia no es solo la de una joven que partió y no volvió. Es la historia de familias que claman por respuestas, de sistemas que fallan, y de la necesidad urgente de romper el silencio. Porque detrás de cada desaparición hay un rostro, un sueño, una vida que merece ser rescatada del olvido. Hoy te invitamos a ser parte de esta búsqueda, a compartir esta historia, a abrir los ojos, a no permitir que casos como este se conviertan en estadísticas olvidadas. Suscríbete al Archivo 404 para conocer más historias que el tiempo intenta borrar, pero que merecen ser contadas. Hasta la próxima historia.